Damos inicio a una nueva clase del Derecho Internacional Público y Privado. Hoy analizaremos el marco jurídico de la inversión extranjera, los tratados comerciales y la política migratoria en México. Comencemos con la Ley de Inversión Extranjera, que es vital para nuestra economía. Su fin es regular el capital foráneo para que impulse el desarrollo sin comprometer nuestra soberanía. Históricamente pasamos de un proteccionismo en 1973 a una apertura total en 1993, previo a la entrada del Tratado de Libre Comercio. La finalidad de la Ley de Inversión Extranjera es regular la participación de capital extranjero en el territorio mexicano, garantizando que dicha inversión contribuya al desarrollo económico sin comprometer la soberanía nacional. La Ley de Inversión Extranjera en México constituye uno de los instrumentos jurídicos más importantes dentro del marco económico nacional. La ley se organiza en 8 títulos que cubren desde disposiciones generales hasta sanciones. Incluyen regulaciones específicas para bienes inmuebles, sociedades de inversión, inversión neutra y el funcionamiento del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Desde la perspectiva doctrinal, la inversión extranjera no solo implica la participación de capital social, sino que representa la transferencia internacional de recursos financieros con el propósito de generar beneficios a largo plazo. Esto implica estabilidad, permanencia y control significativo sobre la empresa receptora. Y tenemos inversión directa e inversión especulativa. La inversión directa obviamente es a largo plazo, tiene un control empresarial, genera empleo e impacto estructural. Y la inversión especulativa es a corto plazo, sin control, con rendimiento financiero y tiene un impacto financiero. Hablemos ahora de las actividades reservadas al Estado. Existen sectores exclusivos para el Estado por seguridad nacional, como hidrocarburos, electricidad y emisión de monedas. También hay áreas reservadas solo a mexicanos, como el transporte terrestre nacional de pasajeros y ciertos servicios profesionales. El capítulo segundo del título primero establece estas actividades estratégicas reservadas exclusivamente al Estado mexicano. Y la Ley de Inversión Extranjera contempla un segundo grupo de actividades reservadas únicamente a mexicanos, y esta limitación busca proteger sectores económicos sensibles generalmente vinculados a la identidad nacional y a servicios estratégicos internos. Ahora hay actividades donde el extranjero puede participar, pero con límites, generalmente hasta el 49%, como radiodifusión, transporte aéreo o nacional, y en otros casos como la pesca se requiere una autorización previa de la Comisión Nacional. Esta regulación permite equilibrar la apertura económica con la protección de intereses estratégicos nacionales. Hablemos de los bienes inmuebles y de la zona restringida. Uno de los aspectos más importantes de la ley es la regulación sobre adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros, especialmente en esto que se denomina zona restringida, que comprende 100 kilómetros en frontera y 50 en playas. En esta zona los extranjeros no pueden adquirir directamente la propiedad, pero sí pueden hacerlo mediante fideicomisos constituidos en instituciones de crédito mexicano. El objetivo es proteger la soberanía territorial sin cerrar completamente la inversión inmobiliaria extranjera. Un ejemplo, un ciudadano estadounidense puede adquirir una casa en Cancún mediante un fideicomiso administrado por un banco mexicano. Ahora, Constitución y modificaciones de sociedades. Hay un título específico que es el título tercero, que regula la autorización de denominaciones sociales y la participación extranjera en la constitución de sociedades. La Secretaría de Economía es la autoridad encargada de autorizar nombres y vigilar el cumplimiento de la ley. Las sociedades deben indicar expresamente su cláusula de admisión o exclusión de extranjeros, lo cual determina el tipo de participación extranjera permitida. Este mecanismo garantiza transparencia y control en la formación de empresas con capital internacional. Y se lleva un trámite. 1. Hay una solicitud de denominación social. 2. Hay una autorización por la Secretaría de Economía. 3. Se hace el registro ante un notario público. Y 4. Se inscribe en el registro público. El título quinto habla de la inversión neutra. Y debe entenderse como inversión neutra aquella que no se computa para determinar el porcentaje de inversión extranjera en una sociedad mexicana. Se trata de instrumentos financieros específicos que no otorgan control administrativo.
Permite extraer capital sin alterar el régimen de participación extranjera en actividades limitadas. Es decir, no otorga voto pleno, no influye en la administración, no se contabiliza para límites legales. Por ejemplo, un fondo extranjero puede adquirir acciones sin derecho a voto en una empresa mexicana considerada estratégica. Ahora, la Comisión Nacional de Inversiones Extranjera es el órgano encargado de resolver solicitudes que excedan los porcentajes permitidos y emitir criterios de política pública. Está integrada por diversas secretarías de Estado y su función es equilibrar la apertura económica con seguridad nacional. El artículo 23 de la Ley de Inversión Extranjera establece la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras tendrá las atribuciones que esta ley confiere. El Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y Sanciones permite al Estado monitorear el flujo de capital extranjero. El incumplimiento genera sanciones económicas importantes previstas en el artículo 38. Y también permite inscribirse en el registro, reportar modificaciones, actualizar información y declarar cambios de capital. Hablemos ahora de la inversión extranjera en México y en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, veamos un contexto previo al Tratado de Libre Comercio. Antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, en 1994, México mantenía un modelo económico con fuerte intervención estatal y políticas proteccionistas. La economía se encontraba relativamente cerrada al comercio internacional, con altos aranceles, restricciones y limitaciones severas a la inversión extranjera. Durante este periodo, muchas industrias nacionales operaban con escasa competencia externa. Ello generaba mercados centralizados, menor innovación tecnológica y precios poco competitivos. La escasez de productos extranjeros era evidente en sectores como tecnológico, automotriz y alimenticio. Y entonces surge la apertura para México de una transición estructural hacia una integración económica internacional. Y entonces, ¿qué es el Tratado de Libre Comercio? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como TLCAN, fue un acuerdo celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Se compone de 22 capítulos agrupados en 8 secciones y regula el comercio de bienes, servicios, inversión, propiedad intelectual y mecanismos de solución de controversias. Y para efectos de esta materia, el capítulo más relevante es el capítulo 11, que regula específicamente la inversión extranjera entre las partes. El tratado buscó eliminar barreras comerciales, garantizar tratado nacional y promover condiciones equitativas de competencia. El principio del Tratado Nacional implica que un Estado no puede otorgar un trato discriminatorio a un inversionista extranjero respecto de sus propios nacionales. Este principio es fundamental en el derecho internacional económico, pues elimina prácticas proteccionistas encubiertas. Y hay una garantía de igualdad jurídica y económica, es decir, una igualdad fiscal, una igualdad administrativa, una igualdad regulatoria y una no discriminación por nacionalidad. Por ejemplo, México no puede imponer impuestos más altos a una empresa estadounidense que a una mexicana en circunstancias similares. Ahora, la nación más favorecida. El principio de nación más favorecida establece que si un Estado concede ventajas a un tercer país, debe extendérselas a los miembros del tratado. Esto busca eliminar favoritismos selectivos y garantizar competencia equitativa. Por ejemplo, si México otorga mejores condiciones a un país europeo, debe extenderlas a Estados Unidos y Canadá en condiciones similares. En cuanto al nivel mínimo de trato, el tratado garantiza un estándar de mínimo internacional, es decir, un trato justo y equitativo, protección y seguridad plena. Este estándar evita actos arbitrarios del Estado receptor. El artículo 1106 prohíbe imponer ciertas obligaciones al inversionista extranjero, como exportar determinado porcentaje o utilizar insumos nacionales obligatoriamente. Busca evitar medidas proteccionistas indirectas. En cuanto a la expropiación e indemnización, el Estado puede expropiar únicamente por causa de utilidad pública, de manera no discriminatoria y con indemnización pronta, adecuada y efectiva. La indemnización debe cubrir el valor justo del mercado más intereses.
El capítulo 11 permitió que inversionistas demandaran directamente a un Estado ante tribunales arbitrales internacionales, y esto representó un cambio radical en el derecho internacional económico. Y se exige ciertos procedimientos, es decir, una notificación, un intento de negociación, un arbitraje internacional y un laudo obligatorio.